Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas que hoy están en esta mañana viendo Canal 27. Para mí es un gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Jenner Miranda, pastor de la Primera Iglesia Evangélica de Guatemala, la Iglesia Presbiteriana Central, y es un gusto saludarlos, mis hermanos y mis hermanas. Voy a invitarlos a abrir su Biblia. Dios ha puesto esta palabra para trasladarla a todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Un tema muy relevante, un tema que no solamente era relevante para el contexto de Jesús, sino que es relevante para todos los tiempos. La religiosidad que Jesús distingue. Se lo voy a repetir. La religiosidad que Jesús distingue. Todos somos religiosos. Lo importante es saber si la religión que yo sigo muchas veces es distinguida por Jesús. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Por eso, por favor, abra su Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 38 al 44. Abra su Biblia, por favor, para que podamos disfrutar de esta palabra que el Señor tiene para nosotros en estos momentos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a predicarla de acuerdo a como tú nos has llamado a hacerlo. Pedimos que esta palabra viva, Señor, penetre en la mente y en el corazón de tu pueblo, y que podamos, Señor, recibir tu consejo como tú nos has llamado a recibirlo. Que tu palabra, Señor, sea transformadora en nuestra mente y nuestro corazón. Padre, que esta palabra sea predicada hoy con el denuedo de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos, hermanos y hermanas, de la religiosidad que Jesús distingue, basado en Marcos 12, 38, 44, vale la pena hacer 3 comentarios específicos de lo que es la introducción de este sermón. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando Jesús está predicando este sermón, o cuando Jesús está dando su enseñanza, miren, hermanos y hermanas, venía usted puede ver en todo Marcos, anteriormente, de una batalla en donde se enfrentaba contra fariseos, contra saduceos, contra los escribas, contra los sacerdotes y todos los demás. Y de alguna manera posiblemente Jesús ya se había cansado de esta gente que no entendía el reino de Dios. Por eso en algún momento la religiosidad que enfrentó Jesús la vemos de la manera siguiente ahí en Marcos capítulo 11. Regrese unos textos. Marcos capítulo 11, versículo 17 al 18. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle,
porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. No cabe duda que el plantear Jesús la visión del reino de Dios para los escribas, para los fariseos, para los saduceos, era algo deprimente. Y como dice la palabra del Señor, no les gustaba la doctrina y la enseñanza de Jesús y buscaban, dice el versículo 18, cómo matarle. Hasta ese extremo habían caído los de la religiosidad del tiempo de Jesús. Pero también, hermanos y hermanas, cuando el domingo anterior estábamos celebrando la Reforma, ustedes oyeron casi todo el domingo sermones sobre la Reforma. Pero si hay algo que distinguir de la Reforma, y como lo dije en algún momento en un sermón, vale la pena resaltar lo siguiente, mis hermanos y mis hermanas. Los prerreformadores, los reformadores y los posreformadores y la iglesia que ha sido consecuente con el mensaje de Cristo Jesús ha sufrido persecución. Hay gente que no le gustó el mensaje de la Reforma, como lo fue en el caso de la distorsión religiosa que había en la Edad Media, en donde el Papa llega a tomar control de todo el poder, no solamente eclesiástico, sino del poder político de las diferentes sociedades o de los diferentes pueblos que después se llamaron naciones, cuando ya la Reforma dio otra visión del Evangelio. Y entonces el haber enfrentado ese momento, miren hermanos, no le fue fácil a los reformadores. Ya hemos contado que hombres como Juan Hus, hombres como Savonarola y hombres como incluso el caso de Lutero, fueron unos perseguidos y otros quemados por el discurso y por ser fieles a la doctrina de Cristo. Y es ahí donde encontramos hombres como en el caso de Lutero, como el caso de Calvino, de Juan Knox y todos los demás, buscando ser fieles al mensaje que entendían en las Escrituras. Y entonces, cuando pensamos en eso, vale la pena resaltarlo, porque miren, la religiosidad que hoy enfrentamos, yo le he puesto una religiosidad de neurosis de posesión. Así como había una neurosis de posesión en la Edad Media, de querer obtener el dominio de todo, el querer obtener el control de todo, el querer tener propiedades de tal forma que hay muchas propiedades que fueron adquiridas no solamente en Roma, en diferentes países de una manera ilegítima o una manera usando el poder para beneficio de una religiosidad. Y entonces cuando hablamos de la neurosis de posesión, es lo que se vive hoy en nuestra sociedad. Hoy, déjeme decirle, hay tanta gente que predica la palabra del Señor por ambición, por posesión, por deseos de control, por deseos de tener. Y yo describo a este tiempo, la manera en que se mide a este tiempo es por lo que se tiene y no por lo que se es, no por lo que se vale. Y entonces Jesús viene a corregir la página para pensar en el momento de la religiosidad que Jesús distingue. Venimos entonces a encontrar la palabra desafiándonos de la manera siguiente. Miren hermanos, vayamos a la palabra del Señor. Y ahí en el primer aspecto que encontramos, ojo con esto, iglesia, porque la iglesia tiene que abrir sus ojos, la iglesia tiene que despertar, como Calvino, como Lutero llamaron a la iglesia a despertar. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que despertar. Hay tanta religiosidad en este tiempo que se ha alejado de la palabra del Señor. Hay tanta religiosidad que está siendo esclava más del poder de Satanás que de la gracia bendita de Dios. Por eso lo primero que estamos encontrando es que Jesús advierte contra la hipocresía
religiosa, no solamente de su tiempo, sino de todos los tiempos, contra la praxis distorsionada de la religiosidad como la que hoy busca más de placer, más de poder, más de tener, más pensar en posesiones, más de pensar en riquezas y crear teologías de engrandecimiento personal, cuando Jesús tiene otra manera de invitarnos a pensar en la fe. Les decía, dice, mire, vaya por favor a los textos que estamos estudiando. Y lo primero que dice en el versículo 41, estando Jesús sentado, pareciera que Jesús se había cansado de todo lo que estaban haciendo los escribas y todos los sacerdotes, de acosarlo. Porque vaya si no, cuando se quiere predicar la palabra del Señor, cuando se quiere ir profundamente al evangelio, hay acoso, hay crítica, hay, mire, rechazo de aquellos que no les gusta el evangelio de Cristo Jesús. Y hoy el evangelio de Cristo Jesús nos está llamando, iglesia, a que nosotros volvamos a la fuente. Así como la Reforma invitó a volver a las Escrituras, Jesús nos está invitando a volver a su planteamiento, a volver a la propuesta del reino de Dios, a volver al proyecto del Señor. Y dice la palabra que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, ojo con esto, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho dinero. Pero lo primero que tenemos que hacer, vamos primero al 38, porque esto nos va a unir estos textos. Y lo primero que dice en el versículo 38, hermanos, porque para algunos posiblemente no haya unidad en estos textos, pero Jesús viene a recuperar el sentido correcto de la religiosidad que él está buscando en su pueblo. Y en el versículo 38 dice, y le decía en su doctrina, póngale cuidado a esto, póngale mucha atención a esto, porque le voy a decir una cosa importante. Hay que hacer la diferencia seria entre la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo y las doctrinas que a veces aparecen en muchos púlpitos, que hablan más de la egolatría humana, de los deseos y placeres humanos, que de la correcta escritura, del correcto análisis y de la correcta interpretación y de la correcta contextualización de la palabra del Señor. Hay predicadores y también predicadoras que sacan de un texto una doctrina que va a su pretexto o va a sus intereses, pero que no es la doctrina de Cristo, que no tiene un testimonio específico de todo el pensamiento de Cristo Jesús. Por eso permítanme trasladarles a ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Miren, ¿cuál es el concepto de doctrina? En el diccionario, vaya usted, puede buscarlo por el internet o puede buscarlo por un diccionario de los que antes usábamos, como es el Larousse. Dice que la doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico y político. Las doctrinas no solamente son evangélicas, las doctrinas no solamente son religiosas, también hay doctrinas políticas, hay doctrinas que van en el marco ideológico. Pero lo que queremos dar a conocer es que, hermanos y hermanas, que las doctrinas son todos aquellos principios o ideas, cuando pensamos en la doctrina cristiana, son todos aquellos principios o ideas que nos dan a entender cómo Dios manifestó o se manifestó en la humanidad en Cristo Jesús, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso viene la palabra del Señor, hermano, con todo el esfuerzo que Dios nos permite penetrar a la palabra del Señor. Uno tiene que encontrar a Cristo en el Antiguo y a Cristo en el Nuevo Testamento.
Cuando usted y yo encontramos a Cristo, encontramos el proyecto de Dios para toda la humanidad. Y la doctrina de Cristo, aquí viene Jesús entonces a decir, a pensar, a plantear su doctrina y a advertir de las doctrinas que son escapistas, doctrinas que no son de Dios, doctrinas que nos hacen olvidar la centralidad del Evangelio de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor: guardaos de los escribas. Ahí es donde empieza Jesús, la advertencia de Jesús. Y la advertencia que no solamente tomó Jesús, la tomaron todos sus apóstoles. Miren, hermanos, con todo el corazón, es una invitación para pastores, una invitación para la iglesia de hoy. Guardémonos de los escribas de hoy. Guardémonos, dice, en el caso de Jesús, le está diciendo a su gente, a sus seguidores: guárdense de los escribas. En otras palabras, guárdense de la gente que es aparente o que le gustan las apariencias. Los escribas les gustaba la apariencia, y la define la palabra del Señor, que aman las salutaciones de la plaza. En otras palabras, les gustaba que los halagaran, les gustaba que los distinguieran, que los llamaran doctores, que los llamaran reverendos, que los llamaran apóstoles, que los llamaran extraordinarios. Yo no sé cómo le gusta a usted que lo llame, varón de Dios. Y como dice la Escritura que debemos de buscar. Por eso la palabra del Señor, hermanos, acá aparecen, miren, en varios grupos que buscaban terminar con los discursos de Cristo, que buscaban terminar con los discursos de Jesús. Este era un grupo de los escribas, porque hay otros grupos. Vaya usted a Mateo 28 y en Mateo 28 va a encontrar una descripción de los escribas y de los fariseos, en donde aparece la condena seria de Jesús a ese modelo de religiosidad, al modelo de las apariencias. Les decía en su doctrina, y por eso les digo, hay que hacer la diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina que muchas veces hoy escuchamos predicar en diferentes contextos. Guardaos de los escribas, dice Jesús. ¿Quiénes eran los escribas en realidad? Y hermanos, hermanas, acá aparecen solos, pero eran varios grupos que buscaban terminar con los planteamientos, con los discursos, con las propuestas de Cristo Jesús. Buscaron desacreditarlo, buscaron difamarlo, porque la gente, cuando no le conviene a alguien, lo que busca hacer es desacreditarlo, es difamarlo. Y lamentablemente, como pasó en el caso de Jesús, la gente, cuando no es analítica, cae en la trampa de los discursos de los fariseos, de los falsos. Dentro de nuestras iglesias hay muchos falsos. Tenemos que reconocer lo que no les parece el evangelio de Cristo Jesús, y que quieren llevar a la mies, o que quieren llevar a las ovejas del pastor, las quieren llevar para otro redil, para otro tipo de religiosidad. La religiosidad que se acomoda al sistema, la religiosidad que se acomoda al pecado de Satanás, la religiosidad que se acomoda a este mundo que está enfermo de pecado. Y es ahí donde entonces la palabra cobra la fuerza, cobra la energía, como debe de cobrar en este tiempo. Debe de existir un alto a esta religiosidad que no nos permite ser los hijos y las hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Buscaron desacreditarlo. El sistema de religioso del tiempo de Jesús era enfermo. Eran los letrados, los tontos, los que interpretaban las escrituras, pero estaban alejados. Su conducta no era la conducta del reino de Dios y su justicia. Una cosa era lo que decían, y Jesús decía: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ya una cosa es el discurso de tantos elocuentes, de tantos predicadores y predicadoras de hoy, que aparentemente llevan a emocionar a la multitud, pero su conducta dice mucho de lo que ellos predican. El verbo imperativo aquí es guardaos, cuidémonos,
En otras palabras, este término viene del griego que es blepo, que es una advertencia, un tipo de comportamiento, a un tipo de conducta que no es la que Dios quiere en su pueblo. Dios quiere que nos levantemos como creyentes al estilo de Jesús, con los métodos de Jesús, con la vida de Jesús, con el reino de Jesús. No caigamos en la trampa de tantos métodos, de tanta distorsión, de tanto fariseísmo, de tanta falsedad que hoy está dominando al pueblo de Dios. Hoy hay muchas personas que, como los fariseos, les gustan los reconocimientos, les gustan los títulos. No me llame pastor porque ya soy doctor, ya tengo varios niveles por allá. Miren, el que es humilde, el que es un siervo de Dios, con que nos llamen siervos de Dios es suficiente, porque los puestos y las glorias nos deprimen, nos traen abajo, nos ensucian, porque perdemos de vista la gloria de Dios y que debemos de estar para la gloria de Dios y no para las glorias humanas. ¿Dónde está el pueblo de Dios? El pueblo que sigue a Cristo Jesús. ¿Dónde están los pastores, las pastoras, los siervos, las siervas del Señor que están buscando hacer la voluntad del Señor? Jesús nos sigue advirtiendo ante esta realidad que existe. Y mire, hermano, vaya por favor ahí al capítulo de Pedro, en la primera carta de Pedro. Por favor, busque esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos transforma. En segunda Pedro, ahí la palabra del Señor viene a orientarnos de una manera extraordinaria. Segunda Pedro capítulo 2, por favor, segunda Pedro capítulo 2 del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería, ojo, harán mercadería, harán negocio con la religión, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es palabra de Dios. Lo único que le estoy haciendo es comunicar lo que Jesús ya lo había dicho en el Evangelio. Y lo que Jesús viene a decirnos ahí específicamente en su palabra. Por favor, vayamos de nuevo a los textos. Entonces Jesús viene a plantear, después de confrontar el sistema religioso, después de confrontar y advertirnos de esta falsa religiosidad, Jesús viene con la enseñanza fundamental de la religiosidad que Jesús mira. Estando Jesús sentado en el 41, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. La distinción de lo que encontramos aquí y que llevaría para otro sermón es la mujer que lo entrega todo. La mujer que hace la diferencia, que no está atada. Jesús miraba cómo los ricos llevaban el dinero a las arcas y hasta hacían que sonaran esas monedas. Y la viuda pobre en su pobreza, entrando posiblemente con un bordón, entregó las 2 monedas, que algunos dicen que eran el salario de un día, y se quedó sin nada. Y Jesús viene a comparar esa religiosidad de los escribas con la religiosidad que él desea. Mire, si Jesús hubiera tenido otro discurso, hubiera aplaudido a los ricos cuando estaban entregando el dinero.
Pero como dice la palabra del Señor, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos echaron de lo que les sobra. Ahora, yo lo voy a llevar a una enseñanza que es fundamental para lo que encontramos en esta hora. Esta viuda entró más de lo que los ricos habían entregado, y todos echaban de lo que les sobraba. A Jesús no se le escapa nada. Él sabe la conducta de los escribas y sabía de la conducta de la viuda. Él sabe de la conducta de la religiosidad de hoy y sabe la conducta que desea que tengamos como creyentes. Y lo primero que hay que destacar es que este relato, yo le pongo en base a lo estudiado, este es un relato de espejo. Y el relato de espejo que nos viene a decir que este tiene una enseñanza profunda. El relato de la viuda pobre no es más que el relato pedagógico que nos indica que Jesús lo entregó todo en la cruz del Calvario por usted y por mí. No se habla del nombre de la viuda, ni qué pasó con la viuda, pero el relato nos da a conocer que esa viuda estaba viviendo lo que Jesús iba a vivir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y como dice un himno precioso de la antigüedad, que Jesús se entregó por nosotros, se entregó todo por nosotros. ¿Qué entregas tú por mí?, dice el himno. Es un himno presbiteriano de hace muchos años que los invitamos, como decía en algún momento con los hermanos de la iglesia, que se celebra, que se canta en la cena del Señor y que debe cantarse con mucha pasión. Déjeme terminar invitándolo, hermano y hermana. Como les digo, la palabra nos emociona y hay mucho que hablar sobre esta palabra. Lo único que quiero distinguir, invitarlo, es a lo siguiente. Esta mujer descubrió que Jesús era su tesoro. Esta mujer descubrió que Jesús era su confianza, su todo, y estaba dispuesta a todo por él. Cuando usted se entrega por Jesús, ¿cómo se entrega? ¿Le duele entregar sus ofrendas? ¿Le duele entregar sus diezmos? ¿Le duele entregar su vida? Porque lo más importante es la vida. ¿Le duele entregar algo para los demás? Esta viuda lo entregó todo. Porque todos los que somos llamados a ser de Cristo, somos llamados a entregarnos de todo. Todo por Cristo. Que su vida, hermanos y hermanas, y voy a terminar invitándolo a lo siguiente. En primer lugar, guárdese de la hipocresía religiosa de los escribas de hoy. Porque son un montón. Y que están golpeando el corazón de muchos creyentes. Como dice la palabra, aún hasta los escogidos llegarán a ser engañados. Pero Jesús nos advierte, guárdese de la hipocresía de la religiosidad de este tiempo y viva el estilo de Jesús. Entregue su vida, entregue su corazón y entregue todo su ser a la causa de Cristo Jesús. ¿Quiere orar conmigo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, después de haber predicado tu palabra, tú sabes quiénes están viendo en estos momentos el canal. Quiero ponerte la vida de todos tus hijos y de tus hijas, posiblemente de muchas denominaciones. Y Padre, queremos pedirte perdón porque en muchas ocasiones hemos sido atrapados por la apariencia, por la hipocresía. Y queremos pedirte, Señor, que nos liberes de esa actitud farisaica, de esa actitud de los escribas, y que nos hagas creyentes fieles a ti, que estemos dispuestos a entregarnos todo por ti. Que la cristiandad de este tiempo, que tus hijos y tus hijas que están en estos momentos orando conmigo, pongan su corazón y su vida y todo para tu gloria, Señor. Y que, Señor, así como Jesús, estén dispuestos a entregarse también
por los que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.